Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Inversionista Interior. Y en esta ocasión quiero hablar y conversar respecto de un tema que creo que es bien relevante y en todo contexto y en todo ámbito. Como saben, de este canal, el core, lo central, tiene que ver con la parte humana del emprendimiento y de las inversiones. Por lo tanto, el tema que quiero plantear hoy día es muy relevante en este ámbito y es la exigencia. Por lo general, cuando estoy en los talleres, con los clientes, en clases también con la academia, una de las cosas que yo hago cuando partimos o introducimos este tema de la exigencia, lo hago con una pregunta. Y la pregunta que hago es, ¿la exigencia es buena o la exigencia es mala? La verdad es que no hay una respuesta correcta o una respuesta única. Y por lo general la gente suele decir que depende, obviamente, ¿no es cierto? Parecía ser que esa es como la respuesta más aceptada. Depende, en algunos casos buena, en algunos casos mala. Bueno, la cosa es que efectivamente depende. ¿Y de qué depende, a juicio mío? De cómo abordamos la exigencia, cómo nos vivimos la exigencia. Porque ahí creo que es un tema bien relevante. Y hablo de forma particular porque hace ya más de 15 años, más de 15 años, de hecho podríamos estar diciendo que hace unos 18 años, me empecé a preguntar respecto de la vida, estamos hablando del año 2005 más o menos, por lo tanto son 19 años. En ese entonces yo tenía 30 años. Me empecé a preguntar respecto de cómo me estaba viviendo la vida. Y para hacerla simple y corta, me di cuenta que llevaba 30 años viviendo una vida que no era la mía, cumpliendo las expectativas básicamente de la sociedad, de la familia, del entorno. Me di cuenta que no era mi vida y en el fondo me había exigido, podríamos decirlo de alguna forma más bien negativa, llevar a cabo o cumplir una vida que para mí no era la mía, no era propia. Entonces me empecé a cuestionar eso y empecé a indagar, indagar, indagar y llegué, perdón, al concepto de la exigencia. En el sentido que me di cuenta que yo era exigido, o sea, perdón, yo me exigía mucho a mí mismo, pero de una forma más bien que llamo yo tortuosa. Entonces, en el camino, en esta exploración y trabajo personal, llegué a la conclusión que la exigencia puede tener dos vías. Una vía que nos conduce a un camino tortuoso o una vía que nos conduce a un camino virtuoso. Y ambos caminos son muy distintos. Lo interesante es que ambos caminos parten con la misma premisa, perdón, con un mismo objetivo, querer lograr algo. Y esto es interesante porque, como les contaba, esto lo converso mucho con los clientes en las organizaciones, en los procesos de coaching individual también, en la formación que tenemos nosotros en nuestra academia de liderazgo y coaching, la importancia de tomar conciencia de eso, que la exigencia en sí misma no es ni buena ni mala, va a depender de cómo la abordamos. Como decía recién, si tomamos el camino tortuoso o si tomamos el camino virtuoso. Y en el mundo de las inversiones y del emprendimiento ocurre exactamente lo mismo. Como les decía al principio, es un concepto que está en cualquier contexto, en cualquier ámbito de la vida. Hoy día está muy como en boga, por decirlo de alguna forma, y de nuevo, no quiero decir que esté bien o esté mal, pero está como consigna de que hay que ser emprendedor. Eso, y en sí mismo, si hay alguien que no tiene las competencias, o en realidad nunca ha querido ser emprendedor, perdón, y no es algo que realmente le interese hacer, pero como está encima, hay que ser emprendedor, hay que ser emprendedor, hay que ser emprendedor, empieza a afrontar dicho proceso de una forma más bien de exigencia tortuosa. A diferencia de alguien que
siempre ha querido ser emprendedor, ha sido su sueño serlo, empieza a vivirse esta exigencia de una forma bien virtuosa. Vamos en el caso del mundo virtuoso. Hay muchas personas también que son emprendedores porque han querido serlo, es su sueño, su anhelo, y aún así se viven el proceso de una forma tortuosa. Y me ha pasado muchas veces en estos últimos 5 años, sobre todo un poco más, incluso antes de la pandemia, donde acompañaba a emprendedores, a startups, que queriendo dirigir, gestionar su emprendimiento, su empresa nueva, de una forma distinta a cómo se suele hacer, ¿no es cierto?, en el mundo corporativo, pero no se daban cuenta que de cierta manera estaban haciendo o estaban haciendo esta gestión de una forma tortuosa de todas formas. Técnicamente, podían hacerlo como, bueno, de una forma distinta, como la gente podía trabajar como quisiera, había espacios colaborativos, no sé, en vez de tener oficina era todo en un espacio de open space, etcétera, 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 que de forma técnica, que entre paréntesis me han hablado ahora, hablar mucho, ¿cierto? La diferencia entre lo técnico y lo adaptativo, de forma técnica, pensaban que con eso, de forma automática, el clima laboral de las startups, del emprendimiento, iba a ser muy distinto de lo que ocurría en el mundo corporativo, esto que está así como encima, con la mirada antigua. Pero en la práctica seguían haciendo exactamente lo mismo, siendo una especie como de mini gerentes capataz, como le llamo yo, llevando a cabo una exigencia más bien tortuosa, ellos como emprendedores exigiendo sus equipos de trabajo y ellos mismos exigiéndose de una forma tortuosa en el camino. Hay mucha gente que está queriendo entrar en este mundo de las inversiones, también se lo están tomando de una forma tortuosa, porque hay que hacerlo, porque tengo que hacerlo, porque ta y ta y ta. Insisto, yo creo, también creo, hay que aprender a invertir, sobre todo por dos razones. Son tres en realidad, siempre digo que son tres, pero básicamente las dos primeras es porque el día de mañana pueda tener una jubilación o una pensión que me brinde una calidad de vida tranquila, por decirlo de alguna forma, y no pasar penurias. Y en segundo lugar, hay que aprender a invertir para zafar de la inflación. El tercer caso que siempre digo es para escapar de la carrera de las ratas, en simple, para no estar dependiendo de un trabajo único. Entonces, por eso es importante aprender a invertir. El tema que hoy día la gente, como en una parte les han enseñado, no lo enseñan en el colegio, tampoco en la universidad, creo que hoy día sí, poco a poco, no sé, yo tengo entendido que aún no, las personas están queriendo aprender a invertir. El tema es que lo están haciendo de una forma de nuevo tortuosa y no virtuosa, con una exigencia tortuosa, no una exigencia virtuosa. Entonces, dicho eso, déjenme profundizar respecto de estas dos alternativas, la del mundo de la exigencia tortuosa y la del mundo de la exigencia virtuosa. Bien, yo decía que todo proyecto de vida, corporativo, de organización, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las inversiones, en una relación de pareja, en un club deportivo, etcétera, se parte con un objetivo. Quiero lograr un algo. Quiero conseguir un algo. Por lo tanto, se genera una especie como de meta. Ahora, ¿cómo me empiezo a vivir esa meta o el camino para poder conseguir la meta? Es muy distinto dependiendo del acercamiento o del approach, como se dice en inglés, para poder llevarlo a cabo, de cómo voy a ejecutarlo. No de manera técnica, sino con mi forma de relacionarme con esta meta y con este camino para lograr dicha meta. Entonces, miren qué interesante. Voy a describir el mundo tortuoso y virtuoso de forma particular, entre paréntesis. Esta es una mirada mía, propia. No la van a encontrar por ahí, es mía. Así que, y tampoco con esto quiero decir que sea la panacea o la gran solución, sino que es la mirada que a mí durante estos casi 15 20 años me ha permitido a mí afrontar la vida de una forma distinta y de ese espacio también la he estado compartiendo.
¿Ok? Bueno, dicho eso, el mundo tortoso nace con una premisa que en sí misma es bien como motivadora, entre comillas. La premisa es: querer es poder. Incluso hay un banco chileno por ahí que la tiene como premisa. Querer es poder. Como frase motivacional está, pero estupenda. El tema es que vamos a un equipo de trabajo, donde está el líder del equipo y los miembros del equipo. Tomando en cuenta esta premisa de querer es poder, yo hago la pregunta cuando estoy con una sala abierta. ¿Quién es el que quiere? Por lo general, el 90% de la gente dice el jefe, el líder, etcétera. Segunda pregunta: ¿quién es el que tiene que poder? ¿Quiénes son los que tienen que poder? El mismo 90% de la gente, el equipo, exactamente. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? El líder quiere que consigamos, no sé, inventemos, que las ventas aumenten un 30%. ¿Quién es el que tiene que poder? El equipo de ventas tiene que lograr un 30% de aumento en las ventas. Entonces aquí aparece una tercera pregunta, que es: el líder, el jefe, el gerente, el que sea, le ha preguntado al equipo si puede hacer lo que él quiere que hagan para poder llegar al 30% de las metas. Y aquí la mayor respuesta es que el jefe, el líder, el gerente asume que el equipo debería poder, debería, debería, haciendo un supuesto, debería, porque para eso les pagan, porque para eso fueron a la universidad, si estamos hablando de un equipo profesional universitario, para eso le damos comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, insisto, no es que esté bien, o sea, perdón, no es que esté mal, aquí no es bueno o malo, estamos juzgando respecto de que hay supuestos, el supuesto de que el equipo debería ta, 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 y pa, pa, pa. Por lo general, ese tipo de preguntas no se hace. Y dependiendo de todo, algo bien importante también, voy a profundizar en otro episodio. Si estamos en un contexto laboral donde no se hace ese tipo de preguntas, por lo general, no es que sea así exactamente, pero por lo general, la estadística dice que es un espacio donde no hay confianza. Y aquí es donde se empieza a generar esta exigencia tortuosa, porque el jefe, al suponer que el equipo tiene que lograr que el 30% de las ventas ocurran, no ha preguntado al equipo qué es lo que necesitan hacer, o si pueden hacerlo. Está asumiendo de que lo van a lograr porque sí, porque con eso van a pagar las comisiones de venta, los bonos, etcétera. Por lo tanto, asume que esa va a ser la motivación para poder lograrlo. Y por otro lado, como no está la confianza para que el equipo le diga a su jefe, a su líder, que no se sienten capacitados para poder conseguir el 30%, le dicen que sí, queriendo en realidad decir un no. Por lo tanto, ahí también empieza a crecer esta pequeña bola de nieve. Entonces, emocionalmente, parece ser que en el mundo tortuoso, la emoción central es el miedo. Es un miedo para todos, porque al fin y al cabo, el gerente, el líder, empieza de forma inconsciente a sentir este miedo, el miedo de que no se va a lograr la meta. Por tanto, perdón, y por otro lado, el equipo empieza a sentir el miedo de que si no cumplen la meta, los van a castigar. Todo esto porque hemos estado en un mundo de los supuestos y de no poder decir o transparentar o ser sinceros. En el mundo de las inversiones personales pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí no tengo un jefe, un líder que me esté diciendo lo que tengo que hacer. Ese jefe, ese líder, soy yo mismo para conmigo mismo. Es: Rodrigo, tienes que aprender a invertir porque mira todo lo que está ocurriendo en la economía de tu país. Tienes que aprender a invertir porque todos tus amigos lo están haciendo. Tienes que aprender a invertir porque mira todo lo que está pasando con los influencers financieros, de finanzas personales. Mira todos los blogs, los podcasts que hay al respecto. Tienes que. Se da cuenta que ese tener que es muy distinto a quiero. Ok, parto de la premisa de que sí quiero,
Pero ese aquí sí quiero se transforma en un tengo que y no empiezo a hacer estas mismas preguntas para conmigo mismo. ¿Qué es lo que necesito hacer? Y me vuelvo tortoso, me vuelvo un exigente tortoso conmigo mismo y me pongo a buscar cursos, a, a leer libros, etcétera, sin tener un mayor conocimiento, porque por un lado, como estoy como dudoso, tampoco sé qué preguntarle, me da cierta vergüenza preguntar, me da miedo preguntar, de nuevo, un mundo tortoso está basado en el miedo. ¿Cómo se supone que yo soy que tengo una persona de 50 años, economista? ¿Cómo, no, cómo yo voy a andar preguntando respecto de dónde invertir, cómo invertir, en qué tipo de instrumento invertir, etcétera? Me vuelvo, o más bien me empiezo a aproximar a un camino más bien de exigencia tortosa para conmigo mismo. Entonces, el camino tortuoso, de la exigencia tortuosa, nace con la premisa de querer el poder. Si quiero, puedo. Y lo que ocurre en la empresa, el equipo de trabajo, tomemos el equipo de trabajo que estaba usando como ejemplo hace un rato, como está esta premisa de querer es poder, el líder empieza a darse cuenta que el equipo no está cumpliendo con la meta, por lo tanto, de nuevo, hace otro supuesto, es que no quiere, no le interesa, no le importa. Por lo tanto, este líder empieza a controlar, controlamos por miedo. A veces se pregunta, ¿dónde hay miedo? Perdón, ¿dónde hay control? Hay miedo. Y se vuelve cada vez más tortuoso, porque la gente tampoco quiere que la controlen. Entonces, cuando estoy trabajando con equipos de trabajo, les pregunto, les digo, ¿les gustaría que, les gusta que su jefe los controle? No. Entonces no mientan. Al revés, a los líderes, a los jefes, a los gerentes, les digo, ¿quieren que les mientan? No. Entonces no controlen. Bueno, y hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, en el intercambio que se pueden hacer para que efectivamente eso no ocurra, que de forma simple o en resumen más bien, es aprender a construir confianza. Eso lo dejamos aquí entre paréntesis. Pero bueno, está el control, está el miedo, está el mundo de los supuestos, de las expectativas, el mundo de expectativas, que al no transformarse en compromisos concretos se vuelven infiernos. Está el mundo de la mentira, está el mundo del engaño, y eso va haciendo que se vuelva bastante tortuoso. Hay muchos casos donde efectivamente finalmente el equipo logra aumentar el 30% de la venta. El tema es a qué costo emocional. ¿A qué costo emocional? Las estadísticas laborales muestran que la empresa donde hay una alta rotación, perdón, es porque efectivamente lo que está ocurriendo hoy es que hay un mundo de gestión en base a una exigencia más bien tortuosa y no virtuosa. Entonces, vámonos al mundo más bien virtuoso. En este mundo, me parece que la mirada mía, también parte con una premisa. A diferencia de la otra, que es una consigna, querer de poder, aquí se inicia con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos cuando estamos en un sector, en un equipo de trabajo, en una empresa, en una organización? Cuando estoy conmigo mismo, la pregunta es, ¿qué estoy necesitando yo? Mire qué interesante, porque la gracia que tiene una pregunta es que me lleva a un mundo de posibles posibilidades, de posibles nuevas oportunidades. En el mundo de la consigna, que es directiva, no existe o son mínimas. En cambio, la pregunta me lleva a una exploración. Y esta exploración, efectivamente, como decía recién, me lleva a este espacio que está casi, ¿no es cierto?, de potenciales o infinitas respuestas, por lo tanto, infinitas posibilidades. Entonces, ¿qué estoy necesitando para aprender a invertir? ¿Qué estoy necesitando para poder emprender? Y ahí, a diferencia de meterme por mi cuenta, ya me voy de lleno a buscar, eh, ¿cómo se llama?, libros, cursos, primero y puedo empezar a indagar. ¿A quién podría preguntarle? ¿Este libro que estoy buscando o he encontrado, será recomendable? ¿A quién le podría preguntar? ¿Cuánto confío en mí en relación a poder abrirme y contarle a un otro que me está pasando esto, que quiero aprender a invertir? Y aquí aparece, poco a poco,
empieza a emerger la confianza. A diferencia de un cierto mundo tortuoso que está basado en el miedo, aquí el estado emocional es más bien de confianza. Y la confianza no es algo etéreo, es algo súper concreto, que se sustenta en cuatro pilares: la sinceridad, las competencias, el historial de cumplimiento de compromisos y el involucramiento. En otro capítulo voy a hablar mucho más en profundidad al respecto. El tema que en la medida que confío más en mí mismo, me va a ser más fácil, por ejemplo, saber a quién preguntarle. En la medida que confío más en mí mismo, voy a ser capaz también de explorar respecto de quién soy, de qué es lo que necesito para poder lograr esto de que tengo como meta aprender a invertir, pero de una forma más bien amena, virtuosa. De exigirme, pero de una forma virtuosa y no tortuosa. ¿Cuáles son los pequeños compromisos que puedo hacer conmigo mismo para salir del mundo de las expectativas, de los supuestos que ocurren, ¿no es cierto?, en el mundo tortuoso? Acá puedo partir con una expectativa, con un supuesto, pero lo puedo transformar en un compromiso concreto. En un compromiso concreto que finalmente me permita, por ejemplo, hacer gestión en base a eso. Es mucho más eficiente, y esto en cualquier contexto, personal como corporativo, es mucho más eficiente hacer control o gestión, más bien dicho, en base a compromisos concretos que a expectativas. El líder que está haciendo gestión en base a expectativas, malas noticias, malas noticias. El líder que está haciendo gestión en base a compromiso, buenas noticias. Yo puedo hacer gestión en base a algo concreto. Le puedo pedir un algo o exigir un algo concreto a un compromiso, no a una expectativa. Entonces, cuando yo me pongo en mi camino personal, que quiero exigirme de forma virtuosa, perdón, para conmigo mismo, me puedo empezar a poner estos pequeños compromisos que posteriormente yo me los he de cumplir. ¿Y por qué les contaba, no sé, tú decías hace un rato que el pilar número 3 tiene que ver con el cumplimiento de compromisos? Porque en la medida que cumplo mis compromisos, voy construyendo más confianza. En la medida que no cumplo mis compromisos, voy construyendo confianza para conmigo mismo. No es menor, no es menor. Entonces, aquí poco a poco empezamos de forma virtuosa, a encaminarnos hacia un mundo, en este caso de las inversiones, por ejemplo, mucho más ameno. Y en la medida que las cosas son amenas, son armónicas, son virtuosas, se empieza a generar una especie como de bola de nieve positiva, que quiero más, cada vez quiero más, en el sentido quiero aprender más, y en ese aprender más voy aprendiendo más de mí, que puedo incluso llevarlo a cualquier contexto de mi propia vida, y por lo tanto, de forma, o por añadidura, mejor dicho, mis propias inversiones empiezan a crecer. Y ese crecimiento me va motivando. Entonces, como para ir cerrando por esta ocasión, como decía, la exigencia no es ni buena ni mala. Va a depender. Tiene dos caminos: un camino tortuoso, un camino virtuoso. El tortuoso está basado en la consigna de querer el poder, basado en la emoción del miedo, en un mundo lleno de supuestos y de expectativas, a diferencia del mundo virtuoso, que nace con una pregunta: ¿qué es lo que estoy necesitando? Si yo estoy trabajando para conmigo mismo, o que estamos necesitando si estamos trabajando con otros. Está basado en la confianza, ¿no?, emocionalmente hablando, y la confianza nos lleva al mundo de la gestión concreta, en base a compromisos y no expectativas. Es un mundo de la indagación, de las preguntas, a diferencia del mundo tortuoso, que es más bien de las indicaciones, de las directrices, de las órdenes. Acá es mucha exploración personal que me llevan a un mundo del aprendizaje. Y ese aprendizaje nos puede llevar a ser cada vez más efectivos y rentables con nuestras propias inversiones. Y no solamente la inversión financiera o económica, sino la inversión personal en mí mismo. Entonces, aquí la pregunta que te hago es: ¿cómo te estás viviendo los distintos contextos de tu vida? ¿Desde un espacio más bien de exigencia tortuosa o más bien un espacio de exigencia virtuosa? Acá les voy a dejar también un link en la página del canal, donde
puedan ir al blog donde hace años he escrito yo al respecto. Voy a dejar el link para que puedan también explorar más si es que les ha hecho sentido lo que he estado compartiendo en el día de hoy. Así que como siempre, les agradezco al que me estén escuchando, al que me hayan visto, dejar los invitados a que se puedan suscribir y a compartir. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.